Hola amigos, espero que estén pasando un gran día. Yo soy Farah Jadran de su canal King 5. Siempre tenemos las noticias más importantes en nuestra comunidad. Ahora tenemos 5 cosas a saber esta semana, 6 de julio. El presidente Donald Trump firmó el viernes pasado su paquete de exenciones impositivas y recortes de gastos. Una característica importante de la legislación es la prórroga de los recortes fiscales de 2017 que expiraban en 2025. El proyecto de ley mantiene tasas impositivas más bajas en general y casi duplica la deducción estándar. La Oficina de Presupuesto del Congreso estima que el proyecto de ley añadirá $3.3 billones a la deuda nacional en los próximos 10 años. Uno de los mayores impactos del proyecto de ley en Washington involucra a Medicaid, conocido localmente como Apple Health, que cubre a alrededor de 2 millones de residentes o 1 de cada 5 personas en el estado. En uno de los efectos ambientales más directos del proyecto de ley en Washington, se ordena al Servicio Forestal de los Estados Unidos cosechar al menos 25 millones de pies tablares más de madera anualmente que el año anterior. La agencia cosechó casi 3,000 millones de pies tablares a nivel nacional en 2023. Bryan Kohberger admitió que asesinó a Xana Kernodle, Ethan Chapin, Madison Mogen y Kaylee Goncalves en una audiencia en Boise, Idaho, el miércoles pasado, pero las familias de las víctimas aún no saben por qué cometió el crimen. Kohberger aceptó un acuerdo con la fiscalía para evitar la posibilidad de la pena de muerte, a la que se habría enfrentado si el caso hubiera ido a juicio en agosto. El juez Stephen Hippler obligó a Kohberger a confesar los asesinatos con franqueza ante una sala abarrotada de gente. El juez programó la audiencia de sentencia para el 23 de julio, donde las familias tendrán la oportunidad de dar declaraciones sobre el impacto de la víctima y el propio Kohberger tendrá la oportunidad de dirigirse al tribunal. La inauguración del tren de Seattle a Bellevue está prevista para principios de 2026. Por primera vez, los trenes ligeros o light rail pronto funcionarán con su propia energía a través del lago Washington. Sound Transit dice que marca un paso importante hacia la conexión de Seattle con el East Side. La agencia anunció la semana pasada que las pruebas de cableado eléctrico comenzarán en julio en el tramo flotante de la Interestatal 90 que se extiende sobre el lago Washington, el primer tramo de tren ligero del mundo que cruza un puente flotante. La prueba consistirá en operar trenes con electricidad suministrada por cables aéreos, simulando operaciones reales a lo largo de los 7 kilómetros de vía conocidos como la conexión entre lagos. El segmento eventualmente conectará la estación Chinatown International District de Seattle con South Bellevue, parte de una expansión más amplia del tren ligero cuya inauguración está prevista para principios de 2026. Hace 16 años, el Youth Experiential Training Institute, o YETI, fue fundado por personas amantes de las actividades al aire libre. Cada año, YETI ofrece cientos de experiencias al aire libre para jóvenes que de otra manera no tendrían la oportunidad. Recientemente, el grupo perdió una financiación estatal crucial. Durante el año escolar, los estudiantes se reúnen semanalmente después de la escuela para practicar senderismo, ciclismo, kayak y otras actividades. YETI busca voluntarios para ayudar con las excursiones y donaciones para seguir financiando el programa. Para más información, ir al sitio web goyeti.org.
Ahora, esto es tu pronóstico extendido por meteoróloga Ashley Ruiz. Tendremos muchos días soleados durante esta semana. Las temperaturas máximas estarán entre 76 grados y 84 grados. Algunas áreas tendrán temperaturas más cálidas. Estas son 5 cosas a saber de King 5 esta semana. Yo soy Farah Jadran. Gracias por acompañarnos hoy y cada semana. Espero que tengan una semana muy positiva.